acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:37. Saludamos a la licenciada María Belén Arroyo. Ella es periodista, editora política de la revista Vistazo. Es también cofundadora del portal Código Vidrio, coautora del libro Rehenes. Quisiéramos, al tiempo de saludarle, María Belén, preguntarle sobre esta compleja situación que se está dando en el país. Hay desazón, por decir lo menos, en Ecuador, tras el crimen del fiscal Edgar Escobar, la desaparición de esta abogada. El crimen del fiscal, por otra parte, no es un hecho aislado. En lo que va de este año, 2 fiscales más y un juez fueron asesinados. Otro juez acaba de sufrir un atentado. Y lo más grave de esto, que fuerzas del orden se encuentran en entredicho, particularmente la Policía Nacional. ¿Cómo ve esta compleja situación? Días, Gustavo, a través suyo a su amplia audiencia. Les saludo desde Quito. Justamente intentando describir la magnitud de lo que se vive en la actualidad, he buscado un vocablo, una palabra que nos ayude a englobar la situación de caos que se vive en el país, y no encuentro otra, que es la anomia. La anomia es esta imposibilidad de poner nombres a las cosas. En un estricto sentido es cuando es una enfermedad en la que no se puede dar un nombre, pero los sociólogos lo han ampliado al concepto cuando dicen que es cuando una sociedad perdió de vista las leyes, y cuando el cumplimiento de la normativa y de la ley ya no es la regla, sino la excepción. Eso me parece que nos ilustra algunas cosas de lo que estamos viviendo. Por un lado, el Estado ecuatoriano bajo la emboscada del crimen organizado, lo que se expresa en las muertes, en la violencia, en las detonaciones, en las explosiones, en el asesinato de representantes del Poder Judicial, como un mensaje de que si no hay impunidad van a aumentar las muertes, o de que quienes juzguen a favor de derecho, quienes sentencien a responsables de crimen organizado, van a tener ese desenlace, y esto es trágico y lamentable. Y finalmente, como usted hacía mención, Gustavo, este hecho de que una persona uniformada, haciendo uso de una situación de poder, una posición de poder en jerarquía, como instructor de una escuela superior de la policía, actúa de una manera que nos tiene desconcertados, porque este sería una especie de crimen con unas connotaciones, sí, de abuso de poder para perpetrar esta situación de extrema violencia, pero además, no habiendo pasado ya tantos días, no tener noticias del paradero de esta joven abogada de la que estamos hablando, y cuya desaparición ha causado este estremecimiento nacional, y me refiero a la abogada María Belén Bernal. María Belén, muy buenos días, bienvenida y gracias por acompañarnos en esta mañana. Definitivamente, tal y como tú lo acabas de manifestar, la gente exige respuestas. Los ciudadanos, las ciudadanas, ya no podemos más frente a esta ola delictiva, pero nos preguntamos, ¿hay debilidad del gobierno? ¿Hay falta de voluntad política para avanzar en procesos más determinantes que permitan definitivamente un combate real? ¿O también ha permeado ya la delincuencia organizada en todas estas instituciones, lo que de alguna manera lo vuelve mucho más complejo? ¿Cuáles son las lecturas para poder esperar por parte de los ciudadanos otras respuestas más allá de elementos como la propuesta de consulta popular, por ejemplo? Justamente, como tú lo planteas, posiblemente la debilidad no es tanto del gobierno, es prácticamente ya a nivel del Estado. Cuando entendemos que ha habido la posibilidad de que por varios años el crimen organizado pueda extender sus tentáculos a los diferentes niveles del estamento institucional, del Estado, vamos a decir en última instancia. Cuando nos damos cuenta que el embate de la violencia en el país recién empieza a ser notorio en enero del 2018, y
vamos a recordar y hacer memoria. Se da la explosión de un coche bomba en la estación de policía de San Lorenzo, en Esmeraldas, y decimos, bueno, ¿qué pasó? Analizando lo que había venido pasando es que desde octubre anterior, o sea, justo cronológicamente, en octubre del 2017 se da la ruptura política entre el presidente de la época, Lenín Moreno, y que era supuestamente el ungido o el delfín del expresidente Rafael Correa. No sé si recuerden, pero primeros días de octubre es detenido el vicepresidente Jorge Glass por los hechos que eran ya de dominio público por actos de corrupción. Se hablaba ya del caso Odebrecht y la participación del tío. Pero eso era en una esfera política, pero en otra esfera que era quizás menos visible al ojo público entonces, se empezaban a dar ya golpes al crimen organizado y al narcotráfico en función de una colaboración con la policía y con las fuerzas colombianas. Recordemos que ahí había un gobierno de derecha en Colombia y realmente no era muy complaciente ni compasivo con todos estos movimientos de crimen de allá, ¿no? Pues hablo de las fuerzas irregulares de las FARC. Se empiezan a dar golpes y la respuesta la vio el Ecuador en enero del 2018 y tuvo por lo menos ya un elemento que nos daba la clave de hasta dónde daba el avance de esta criminalidad que tenía la posibilidad de hacer estas expresiones de violencia para causar temor, pero también para causar muerte y destrucción. Y hablo de la actuación de Huacho y del Frente Sinisterra, que es de disidentes de las FARC, pero integrados por ecuatorianos, dirigidos por un ecuatoriano. Del 2018 al 2022, lo que hemos visto, entendemos nosotros, es simplemente que se ha hecho más notorio el avance de estas expresiones de las actividades del crimen organizado, bien segmentadas, bien articuladas en centros de operación, logística para el expendio de drogas, para el envío de cocaína a través de diferentes estructuras y esas expresiones de violencia para hilar un poco esta narración que busca dar una explicación en el tiempo. La muerte de Rasquiña, J.L. Zambrano, líder de los Choneros, líder indiscutible y brazo logístico de Sinaloa, deja un espacio en blanco como para pelearse y disputarse el liderazgo con la emergencia de este nuevo actor, el Cartel de Jalisco Nueva Generación y sus aliados locales. Esas son las expresiones de violencia. Cuando me preguntas, colega, si es que el gobierno es insuficiente, pues absolutamente. No solo porque está 1 año y unos meses en el poder, sino porque no fue eficiente para identificar la magnitud de la amenaza que ya se hizo patente para el país en el 2018 y porque realmente no puede identificar hasta qué nivel los estamentos están penetrados. Ahora, las cifras son realmente abrumadoras. Los indicadores, los índices de inseguridad de Ecuador son tremendamente preocupantes. En la denominada zona 8, zona de Guayaquil, Durán, San Borondón, hay un 125% de personas fallecidas más con respecto al mismo periodo del año anterior. En Esmeraldas hay una proyección, según nos han comentado expertos en seguridad, de 70 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que duplica a ciudades tan peligrosas como Ciudad Juárez en México, o la vecina provincia del Cañar, como para señalar que la violencia no está concentrada solamente en determinados sitios, sino que se expande por el país. Para la provincia del Cañar proyectan una cifra de 32 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y así en las distintas provincias del país. Por otra parte, otra cifra muy preocupante que se ha dado en estos días es que hay 2.000 policías, 2.000 miembros de la policía con procesos judiciales por crímenes violentos desde el año 2018. Pero el ministro de Gobierno acaba de señalar de que no están de brazos cruzados, que lo que sucede es que aún no se ven los resultados. ¿Qué tipo de resultados habrá que ver para adquirir un poco de tranquilidad en el Ecuador? Las cifras diariamente siguen subiendo.
Sí, justamente es una parte importante de este fenómeno la que describe Gustavo, y es efectivamente en una circunstancia de anomia donde cumplir la ley es una excepción y no la regla. Es decir, en términos criollos, como sabemos hablar cotidianamente, el gil es el que cumple la ley prácticamente, es visto como una persona simple, sencilla o tonta. Eso es extendido, pero ese es solo un primer problema para entender la dinámica en la Policía Nacional. Yo creo que un problema un poco más complejo de explicar, y ahí es realmente el ejercicio por entender qué es lo que viene pasando, es esta desinstitucionalización de la Policía Nacional, cuando a partir de numerosos hechos se le quitó como esta línea de institucionalidad y se le sujetó y subordinó al poder político de la época. No olvidemos, el 30 de septiembre del 2010 es la expresión de un conflicto que se daba entre una fuerza, que es la policial, y el poder político que confronta y simbólicamente dice: mátenme, estoy aquí. A partir de estos hechos, el 30 de septiembre del 2010, lo que pasó es que la policía fue subordinada y sujetada al poder político. Se le quitaron algunas atribuciones, se le pasaron a un ministro fuerte que pasó a ser el que decidía cosas tan internas como los pases en la policía, cosas tan domésticas como el manejo, el uso de los recursos del Instituto de la Seguridad Social, porque efectivamente el ministro de la época del Interior tenía un delegado directo y fuerte en el directorio del ISPOL. ¿Qué es lo que ahora vemos como resultado? En esta lógica de desinstitucionalización ha prevalecido que el orden, la jerarquía, de cierta manera sí, pero también estas prácticas de aprovecharse de su poder de jefatura, de jerarquía, de su rango de oficial, para que una persona ingrese en estado etílico, esté tomando, estén en una fiesta. Eso te habla de un relajamiento de las medidas de disciplina en un ente que está formando oficiales. Es decir, ese debería ser un espacio de disciplina, de ejercicio físico, de trabajo, de esfuerzo, de reflexión, de formación académica. Y a esto, María Belén, hay que añadir lo que se suma, ese espíritu de cuerpo en la fuerza policial que realmente describe una escena que llega ya a lo macabro. Esa es la palabra y el adjetivo no puede ser mejor usado. Cuando alguien escucha que hay un intervalo de 20 minutos de gritos, de golpes, tú lo has dicho, es macabro saber que a alguien le están masacrando en un espacio y hay unas personas cerca y no intervienen para decir, por más que sea mi superior en jerarquía, pero no le pegue a la señora, le puede matar, se le puede ir la mano. La pregunta que nos hacemos todos es si el grado de responsabilidad de la persona que cometió esto a estas alturas y cada que pasan las horas, y yo creo que es menor la posibilidad de encontrar a la señora con vida. Más bien es posible el otro escenario, pero ahí tú te preguntas a una persona totalmente alejada, alienada de la realidad por el licor, por alguna patología en un tema de salud mental, y las otras personas que pudieron oír y que estuvieron, digamos, indiferentes o quién sabe, impotentes frente al hecho. Y la gran pregunta a esclarecer es, y además, ¿quién hubo o no participación o ayuda para limpiar esa escena? ¿Qué es lo que aparentemente habría ocurrido? Eso nos hace pensar tristemente que efectivamente hay participación, yo estoy segura, de más de un uniformado. Y las preguntas ahí, ¿cómo sale este señor? ¿En qué condiciones sale?
después de que hay el antecedente de que se escuchó violencia, debían por lo menos reportar y decir, oigan, él en la madrugada hizo escándalo, eso motivaría, ellos tienen estas figuras de arrestos. Ahora, No Belén, pasó. nos preguntamos un poco ahí, ¿qué es lo que está pasando con la policía? Urge una depuración, pero una depuración real, profunda. Vemos una gran cantidad, bueno, el caso de María Belén es, como ya ustedes mismos lo acaban de manifestar y ratificar, macabro, pero vemos casos, aquí en Cuenca, 2 policías involucrados en el crimen de un ciudadano, apuñaladas en el centro de la ciudad, otros policías involucrados en una gran cantidad de casos que casi cada semana se han ido dando a conocer y que se empiezan a viralizar por las redes sociales. Le escuchábamos en algunas declaraciones, si no me equivoco, al ministro Carrillo con Carlos Vera, en el que decía que al final cae el rey y que primero hay que ir pensando en los cargos más bajos y al final deberá irse la cabeza. ¿Deberían irse todos? ¿Qué debería suceder ahí? Primeramente debería haber un proceso profundo de depuración a todo nivel y depuración con algunos ejes. Me atrevo a pensar que el de salud mental es uno. Y si tú, no sé si recuerdan el caso, ambos quienes nos oyen, hace unos meses se dio el caso de un policía que contrató a un sicario para matar a una bebé y su mamá para evitarse el pago de una pensión alimenticia. Este caso conmocionó también al país y la verdad es que uno se pregunta cómo al final de cuentas puede contratar a un sicario, a alguien que está a cargo del cumplimiento del orden. El primer eje de la evaluación, de la depuración de esta institución, me parece que es salud mental, cuán afectados están, y no por justificarles, sino tratando de entender el contexto, por el hecho de que ven criminalidad a diario. Gustavo citó las cifras y en todas ellas el denominador común es que son 2 dígitos por cada 100,000 habitantes. El país ya había erradicado y desterrado los 2 dígitos en este indicador de violencia, de muertes violentas. Y estábamos en una cifra de 1 dígito, es decir, el país ha retrocedido. ¿Cuánto afecta esto a la moral de un policía? Llegar y ver una escena de un crimen, una persona embalada, una persona en partes. Hay un proceso efectivamente de ¿sigue trabajando o sigue alguna transición terapéutica para procesar lo que vio? Nosotros lo vemos como noticia desde lejos, ellos están viendo el crimen. ¿Cuánto afecta saber que tú te arriesgas al defender al defender a una víctima? No sé si recuerdan el caso también en Ibarra, de que un hombre está con un arma cortopunzante amenazándole a la señora, y la señora está prácticamente, ahí se la ve, está en riesgo, y el policía parece que no hace nada, y el rato de los ratos finalmente le hiere, y la señora, sabido el caso, la señora muere por falta de atención médica. Esta persona fue víctima, y todos decíamos, ¿por qué hubo inacción del policía? ¿Cuánto afecta el hecho de que ellos detienen a personas que están en delitos y después la justicia les suelta y la persona detenida sale sonriendo y amenazando? Y después ves en las noticias que tienes un fiscal asesinado frente a la fiscalía. Todos estos efectos nocivos, ¿cómo están impactando a las fuerzas policiales? ¿Cómo está impactando el hecho de ver la impunidad y las amenazas concretas de las organizaciones del crimen organizado? Y esta es la otra faceta gravísima que es digna de ser analizada: los atentados contra los operadores de justicia, jueces, fiscales, varios de ellos fallecidos en Ecuador, y muchos de ellos, sobre todo quienes están trabajando en el área penal, que son víctimas constantes de amenazas y de extorsiones.
Precisamente es parte de este entramado que estamos viviendo. La pregunta es si en este momento, Gustavo, tenemos un proceso para seleccionar a 14 jueces anticorrupción y es un proceso súper vigilado por entes de organizaciones de la sociedad civil, de Estados Unidos, de Europa. Pero, ¿por qué? Porque están buscando perfiles de juristas que sean idóneos, probos, que puedan juzgar 44 delitos de crimen organizado, testaferrismo, lavado de activos, narcotráfico, entre muchos otros, y 7 delitos de corrupción. Hablamos de lo que serían los delitos de cuello blanco. La pregunta es cómo van a actuar estos 14 jueces cuya selección está en proceso y van a estar ya actuando desde noviembre, van a estar centralizados en Quito. Tendrían que tener causas, pero no sabemos, la sociedad tendría que no saber quién está siguiendo cada causa para no ponerles en riesgo. Y viene Tendríamos aquí las contradicciones legales que existen por cuestiones de derechos humanos. No puede darse esa figura de los jueces sin rostro. Justamente en Perú hubo un caso en el cual 2 personas fueron sentenciadas y hay un pronunciamiento de CIDH en la cual dice que alguien no puede ser juzgado por juzgadores sin rostro, que uno tiene derecho a saber quién le ha sentenciado. Esa es una gran contradicción, pero la pregunta ahí es, ¿cómo hacemos con los operadores de justicia? El día lunes se dieron cifras y si no estoy mal eran 23 personas, 23 judiciales, jueces, penales de todo el país, que este rato están recibiendo protección de la policía por amenazas solo este año. Y la cifra, se dio la cifra desde el 2019 y se ha ido incrementando el número. La pregunta es, ¿vamos a llegar a un momento en que necesitemos tantos policías para defender a los judiciales? ¿Y qué pasa con el resto de la sociedad? Estamos en un momento crítico en que debemos identificar esta como una de las facetas de este entramado a resolver. Y ahí realmente la pregunta es válida. Los delitos que se refieren a crimen organizado, los que tienen que ver con estos delitos transnacionales, donde posiblemente la contraparte no está aquí, está en México, donde es más difícil probar la materialidad que ellos llaman. No es que se reunieron, simplemente hubo un chat encriptado donde se habló de un envío de droga y eso ya se borró. Es mucho más fácil comprobar la comisión o la participación porque hay elementos hasta de tecnología que permiten que las personas se protejan, los peces grandes se protejan. Entonces, hoy justamente entiendo que hay una reunión que convoca autoridades de la justicia y autoridades de gobierno para buscar mecanismos para no poner en riesgo a estos juzgadores frente al crimen organizado. Sí, realmente Ecuador se encuentra en una gravísima encrucijada y es responsabilidad del actual gobierno ya no seguir justificando con frecuencia por cosas del pasado. Hay un Ecuador de hoy que se encuentra realmente en un estado de situación de emergencia. El gobierno se corre el riesgo de, si las cosas siguen así, de que Ecuador se convierta realmente en un estado fallido. Esperemos respuestas concretas y mejores resultados. Gracias a María Belén por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Gustavo, a mi colega también ahí presente y a través de ustedes a la audiencia tan amplia que nos escucharon. Yo desde Quito quedo a las órdenes. Muchas gracias. La licenciada María Belén Arroyo es periodista, editora política de la revista Vistazo, es parte también de el portal Código Vidrio, autora de importantes libros de investigación periodística. Son las